Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar, del país donde nos estén viendo y al horario donde estén. Queremos darles la bienvenida a Valientes Mujeres en este día y contarles que tenemos unas invitadas especiales, invitadas desde el país de México, eh, que nos van a contar un poco la triste historia y el momento difícil que tuvieron que atravesar por la muerte de sus hijas, por el asesinato de sus hijas en manos de femicidas y asesinos. Eh, Vamos a tratar de poder comprender en qué estado queda la familia, en qué quedan las madres, quedan con una lucha constante, fuerte y firme para que se pueda condenar a estos femicidas, para que no se salgan con la suya. Tenemos entre nosotros a Antonia. Antonia, ahora fuera del programa, me estaba comentando un poco de su historia, pero Antonia, te damos la bienvenida en el mundo. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de conversar con nosotras. Y contanos un poco, Antonia, qué fue lo que tuviste que atravesar. ¿A quién perdiste, Antonia? ¿Quién te sacaron? Muchas gracias y me siento muy contenta por haberme tomado en cuenta, por estar en su programa y pues le contaré un poco de lo que pasó ese día que asesinaron a mi hija. Pues el día 18 de mayo del 2020 me asesinaron a mi hija, fue su pareja, en el pueblo de San Luis Tecuautitlán, Estado de México, municipio de Temascalapa. Pues a ella me la asesinaron el 18 de mayo y nosotros fuimos los últimos en saber que ella pues había muerto, porque pues así nos los quisieron hacer ver, que ella había muerto por congestión alcohólica y la verdad no fue así, porque pues aquí a la casa vinieron a avisarnos hasta cerca, más bien ya era pasado del mediodía cuando nos avisaron que mi hija estaba muerta. Cuando ya todo el pueblo lo sabía que mi hija estaba muerta y nosotros no sabíamos nada. Andaba yo aquí como si nada, hasta que llegaron a avisar que ella ya no estaba aquí. Y pues la pareja de ella nunca nos dio la cara, nunca vino a decirnos su hija murió o así, ¿no? Y pues yo no quedé conforme con lo que ellos nos dijeron, que había muerto de eso. Yo cuando llegamos a la casa donde ella vivía con su pareja, ya estaba la policía, ya había gente afuera, ya no me dejaban ver a mi hija. Y yo cuando llegué le dije a la policía que estaba cuidando la puerta, yo tengo que ver a mi hija, cómo está, en qué condiciones está mi hija ya ahí. Y pues ahora sí que yo a la fuerza entré ahí, pero la policía me dijo, sí, pero pues ya no va a tocar nada, ni a ella, ni nada, sí. Y yo a mi hija la vi tirada en el suelo en unas cobijas a un lado de la cama. Pero yo el semblante que ella tenía, yo le vi golpes, yo vi sangre en el colchón. O sea, ¿cómo puede ser posible que haya muerto de lo que dicen? Yo no vi nada de rastros de que hubiese sido una congestión alcohólica. ¿Por qué había sangre? ¿Por qué tenía moretones en la cara? A pesar de que ya estaba su carita negra, de que ya había muerto, se le alcanzaban a ver los moretones. Y yo fue cuando le dije a ellos que no, que yo no aceptaba yo eso, lo que ellos decían que había muerto de eso. Entonces en eso yo le dije a la policía que dónde estaba la pareja de mi hija. Me dijo, no, pues ya se fue a declarar a Temascalapa. Le dije, no, le dije, esto no se queda aquí. Y agarré y me fui yo rápido para el Ministerio Público de Temascalapa y ya estaba ya estaba allá. Y ya según el día iba a declarar, le digo, ¿qué vas a declarar? Yo cuando llegué sí le dije, tú la mataste. Y él me dijo, no, él no dijo nada, nada más agarró y se agachó y no me respondió nada. Y ya fue cuando el Ministerio Público nos pasó a mí y a mi esposo y ya nos dijo que pues ahí como quisiéramos nosotros, si queríamos que se quedara ahí el caso, pues ya, ahí se quedaba. Le dije que no, que yo tenía yo que saber por qué mi hija había muerto. Y pues ya dijo que entonces nos teníamos que trasladar hasta el municipio de Ecatepec para que ya las autoridades correspondientes vinieran a hacer su trabajo, que nosotros nos regresáramos al pueblo a esperar a que llegaran esas autoridades.
Y pues sí, y sí, pues sí, en la necropsia que le hicieron a mi hija, Ujú. pues ella murió de asfixia por estrangulación. O sea que no fue una congestión alcohólica, como ellos nos los querían hacer creer. Exacto, yo te estaba escuchando y pensaba, o sea, dejaron la responsabilidad de buscar un sospechoso o de saber si realmente lo que había pasado en manos de ustedes, ¿no? Porque te dijeron, si ustedes quieren seguir esto, lo pueden seguir y si no, lo dejamos así, ¿no? Sí, 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 sí. Qué forma tan brusca de decirle a unos padres que acaban de perder algo, a alguien con tanto valor que es un hijo, ¿lo podés dejar así o lo podemos investigar, ¿no? Y encuentran entonces que tu hija fue asfixiada, golpeada y asesinada, ¿no? Y que el Sí, primer sospechoso, ¿quién es? La pareja. ¿Qué pasó pareja. con él? Él, él ese día, le digo, estaba ahí ya no lo dejaron declarar a él, se lo llevaron a Ecatepec, pero para esto él ya llevaba hasta abogado. Yo cuando regresé a casa donde ya mi hija estaba muerta, a su casa de ellos, ya una vecina que andaba por ahí con su hermana agarró y dijo que es más, ya tenían hasta su abogado. Digo, entonces sí deben algo, les dije. Si ya tienen abogado, le digo, sí deben algo, le digo, pero no se va a quedar así, les dije. ¿Y Y cómo siguió esto? Él fue acusado. lo dejaron ir porque llevaba abogado. Él sí fue allá al municipio a Ecatepec a declarar, según, pero no llevaba ni la credencial y a mí me dijeron los policías de investigación que pues eso igual fue una coartada de él para que su testimonio o no fuera válida, porque no llevaba ninguna identificación Antonia, ¿esto en qué año fue? en el 2020. En el 2020, o sea, muy reciente. Tiene un año, sí. Y aún todavía no tenés respuesta de nada. Pues gracias a Dios, el 25 de septiembre de este año ya fue detenido él. A él lo fueron a agarrar en otro estado, en el estado de Guanajuato. Ahí fue detenido él y pues ahorita ya está, ahora sí que encerrado y pues ya andamos ahorita pues ya en esas cosas de los procesos. En espera de un juicio, ¿no? Ya estamos en eso. Contame, hace un ratito me contabas sobre tu hija, cómo era ella, ¿no? Y me quedó grabado dos cosas que dijiste. Ella era, era de unidad, era una persona que unía a las personas, ¿no? Que tenía Exactamente. buenos sentimientos. eh, Contame un poquito de ella. Pues ella era una mujer de sentimientos muy nobles, era una persona increíble, era una mujer alegre, fuerte, siempre optimista, siempre a las cosas malas, siempre les veía el lado bueno, siempre ayudaba a los demás, pues a nosotros como papá siempre nos apoyó, ella era nuestro apoyo para nosotros, porque pues era mi única mujer, era Mm. mi única niña y pues ella era la que trataba de tenernos unidos. Somos 5, mis 2 hijos y ella mi hija, somos 5 de familia. Ella es la que decía, pues, vamos a comprarle esto a mi mamá, o vamos a llevar esto para comer ahora todos juntos, como ella ya no vivía aquí, le digo, ya vivía ya con su pareja, pues los domingos, los fines de semana venía aquí a pasársela un rato con nosotros y pues a sus hermanos siempre los apoyaba en todo. De hecho, Y, a mi hijo, al que le sigue de ella, por ella acabó su carrera igual, los dos estudiaron ingeniería civil, pero ahora sí como mi hijo dice, si no hubiera sido por mi hermana, dice, a lo mejor yo ni la hubiera yo acabado, porque ella siempre lo impulsaba a hacer las cosas bien, tanto en la escuela como en el trabajo. Ella era una persona. Antonia, me quedo con eso, ¿no? Con la clase nos estás describiendo un poco para que conozca la gente a qué jovencitas, a qué mujeres están asesinando, ¿no? Mujeres preparadas, mujeres con buenos sentimientos, mujeres familiares, mujeres que le podían aportar algo al mundo, ¿no? ¿Hacía mucho que estaba en pareja con esta persona? Pues tenía como un año y meses con él ya viviendo, Mm. año y medio, ¿Y años, 3 meses. nunca antes notaste algún problema en ellos?
Y ¿Sí? últimamente, a partir de diciembre, un poquito antes de que la asesinara, yo le llegué a ver golpes, pero sí ella me dijo que se había caído o Mm, que se había pegado con algo, lo típico de las muchachas sí, para no decir. para no Mm, decir, o yo he llegado a pensar que hasta por amenazas hacia ella, a lo mejor ya no tanto eran amenazas hacia ella, a lo mejor hasta hacia nosotros, no, exacto, no lo sé, exacto. Que pero no sí, sería de sorprendernos. Gracias, Antonia, por tu historia. Ahora vamos a regresar con vos. Voy a conversar un poco con Karen, sí, ¿sí? muchas ¿Cómo estás, Hola, Karen? hola, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Karen, también Karen me estaba contando un poquito de su historia, pero nos gustaría escuchar algo de lo que pasó. ¿A quién perdiste? ¿A quién te sacaron? Pues yo perdí a mi hija Renata, de 13 años de edad, el día 29 de noviembre del 2020. Eh, Fue asesinada por mi expareja. Eh, yo con él ya llevaba aproximadamente como 5 años de una relación supuestamente estable. En 5 meses atrás del asesinato de mi niña, yo me separo de esta persona porque él puso su celular para grabarla cuando ella se iba a meter a bañar. Ese mismo día fuimos a denunciar ante la AMPEVIS. Entregamos el video donde pues sale completamente su rostro de él. Mandaron a declarar a mi hija y pues desafortunadamente fue una demanda que nunca procedió porque a él nunca lo mandaron a citar, ya no se le dio el seguimiento. Yo me separé de él, me salí de su casa. Creo que pues, entre comillas, se supone que seguí los protocolos que tuvimos que, como toda mujer, haber seguido, demandar, salirte de su casa, terminar tu relación, pero creo que pues no fue suficiente porque pues 5 meses después yo tenía un local de comida, pero pues llegó pandemia, toda esta situación que me conlleva a tener que buscar otro ingreso y me voy yo a trabajar. El 29 de noviembre fue domingo y pues en mi nuevo trabajo nos piden apoyo pero pues te puedo decir que estos 5 meses fueron de mucho acoso por parte de él, por querer regresar, por disculparse, pero pues al ver la situación que pues uno ya no accedió, ya era violencia verbal, amenazas, pero pues dentro de todo vivimos tontamente pensando que es un rango de violencia, ¿no? O que pues tu violencia familiar o en tu matrimonio pues siempre va a ser hacia ti y pues jamás hacia tus hijos, ¿no? Palabras más, palabras menos. Una noche antes él me marca para insistirme que quería verme, que quería arreglar las cosas. Le dije que no y así fue su llamada. ¿Estás segura? Le dije sí. Bueno, pues entonces nada más acuérdate de esto. Obviamente de tantas amenazas, pues esto lo pasé desapercibido. Al siguiente día me voy yo a trabajar alrededor de cuarto para las 8 de la mañana. Yo había dejado dormida a mi hija completamente en su casa. Salgo yo a trabajar. Yo desafortunadamente, pues por la situación económica no traía yo teléfono y me voy. Y hasta que regreso como aproximadamente 11 de la noche, es cuando pues llego a casa de mis papás. Cabe mencionar que de mi casa a la casa de mis papás es una cuadra la que nos dividía. Entonces, pues por la edad de mi hija ya tenía este ritmo como de pues pararse, cambiarse e irse a la casa de los abuelos, ¿no? Y pues así yo quedé ese día domingo y más que pues descansaban mi papá, entonces pues siempre con ellos muy segura mi hija. Y pues llego y ya me encuentro con desafortunadamente la escena de que pues no la encontraban, que habían ido a tocar a la casa y pues nadie les abría. Mi familia pensando que probablemente yo le había dado un permiso que no les había yo avisado a ellos, cuando pues eso era descartable porque mi hija nunca era de las que salía sin permiso, no era de que a pesar de que tenía 13 años, era una niña demasiado tranquila, demasiado hogareña y pues hasta que me pude yo meter a la casa y es cuando nos encontramos con la escena de que pues mi casa completamente a oscuras, prendo las luces y el cuarto, cuando me meto yo al cuarto, nos encontramos con la escena de un espejo con estos que te ves completo roto
al momento que yo volteo, pues a simple reojo, siento que me habían robado a mi hija porque como la dejan tapada con las cobijas, no la alcanzo a percibir yo. En lo que yo camino hacia la cama, me ganan mis papás y yo me agacho porque estaba el cesto de la ropa tirada y su celular de ella en el suelo. Entonces, en lo que yo me agacho a recoger el celular, mis papás es cuando jalan las cobijas y es cuando encontramos a mi niña completamente así derechita, recostada en la cama, con la cara encintada, con esta cinta industrial gris, con signos de violencia en las muñecas, en la parte del cuello, y pues obviamente al levantarle la playerita, pues ya todo su cuerpo de este lado moreteado, porque pues ya su cuerpo completamente frío de que pues esta situación pasó cuando yo me fui, y obviamente pues si yo me voy a las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche que regresamos, pues te imaginarás que pues ya era demasiado tiempo. Ese mismo día, pues fuimos a tocar a casa de esta persona, porque pues te puedo decir que hasta la fecha fue la única persona que en su momento quiso dañar a mi hija, quiso pues meterse con esa integridad de ella. Se fue su familia de, como quien dice, del pueblo, y hasta ahorita pues no ha habido respuesta. Para mí ha sido el único sospechoso y pues el principal asesino de mi hija. Mi hija tenía 13 años. Normalmente los feminicidios siempre son juzgados por las personas porque siempre dicen, ¿no?, que las mujeres somos las que incitamos, las mujeres somos las que vestimos provocativamente, las que andamos fuera de la casa tantas horas de la noche, y es cuando nos replanteamos de este lado de voltear y decir, ¿y mi hija? ¿No? ¿Acá qué pretexto ponen? Si pues ella estaba en su casa, ¿no? A ella la agarraron dormida con su pijama, y pues desafortunadamente ya después, pues cuando me entregan los resultados de los peritajes, me entero que pues fue también abusada sexualmente. Y pues, ¿qué te digo? Hasta la fecha fue el 29 de noviembre del 2010, se acaba de cumplir un año, entonces está todo esto demasiado reciente y pues seguimos en busca de justicia para ella por esta persona que pues anda libre aún en las calles. Esta persona entonces está prófuga después de lo que hizo. No, las pericias que hicieron, todos los resultados que dieron, no enfocan en él, no hay algo que lo pueda culpar. Lo que pasa es que hasta ahorita a él no se ha llamado a declarar directamente. Han mandado a declarar a los papás ya fueron a los que se les tomaron las muestras de ADN, pero han habido anomalías en los resultados de los peritajes. Entonces, pues te habla de que justamente cuando descartan a todos mis vecinos, justamente cuando llegan los papás, es cuando los errores en los peritajes empiezan a salir, curiosamente. Y pues a mí lo que no me termina de caber es que sí, como dicen, yo no lo puedo inculpar a él directamente porque pues yo no lo vi, pero digo, hay un antecedente, hay un video, hay una carpeta de demanda de mi parte y de mi hija hacia él directamente por el video. Y cómo es posible que si no lo quieren llamar a citar como mi principal sospechoso, ¿por qué no como para descartarlo de mi investigación? Exacto, exacto. ¿Y no hay ADN de él en el cuerpo de la nena? Pues No, es que no ahorita se encontró. supone que lo que yo estaba esperando es que con los resultados del ADN de su papá, ¿no?, pues nos saliera como que árbol genealógico, pero van 3 peritos que intervienen, que ninguno me puede, dice la fiscal, como que les tiembla la mano en poderme decir un sí, un no. Es como cuando te sacan una placa, o sea, la placa está bien, pero quien te la interpreta son los que están mal, que son los 3 peritos que hasta ahorita no me han podido decir si es compatible el ADN que encontraron en el cuerpo de mi niña con el del papá o no. Así de fácil, es algo que hasta la fecha no me han podido esclarecer. Qué increíble, ¿no? Esto de, nos encontramos otra vez con el caso de una madre que si no pone lo que hay que poner como mujer, no hacen caso de algo tan terrible y nefasto como es el asesinato de una hija, ¿no? ¿Y sabes qué es lo peor? Que desafortunadamente, ¿de qué te sirve tener tantas instancias de donde según vas a denunciar? Si es lo que yo volteo y digo, yo denuncié, me separé,
nos cambiamos de Exacto. casa, o sea, no nos quedamos ahí. No, vos hiciste ¿no? todo un proceso, el proceso como vos dijiste hoy, el que estás, hay un mandato para hacer, para que después no te digan, no, pero usted no hizo esto, usted no hizo lo otro, no, vos hiciste todo, vos seguiste todos los pasos que debería seguir una madre, una mujer automáticamente al saber que tiene un sinvergüenza, un violador, un asesino en el hogar, porque no sabés a qué extremo puede llegar. Exacto. De reaccionar y de creerle a tu hija. Vos sos de las madres que reaccionó automáticamente y le creyó a su hija. Sí, y claro. te felicito por eso. Y es muy, muy importante tu mensaje, muy, muy importante. Gracias, Karen. Vamos a volver a vos. Voy a ir con Margarita. ¿Cómo estás, Margarita? Estamos sin micrófono, Margarita. Está en silencio. Ahí está. ¿Cómo estás, Margarita? Estoy muy bien, gracias. Y gracias por el espacio. No, por favor, contanos un poquito, como están haciendo tus compañeras, un poquito de tu caso. ¿A quién te quitaron de tu vida? A mi hija menor. Yo tenía 3 hijos y me asesinaron a mi hija menor. Fue un feminicidio el 31 de diciembre del 2016. Ella era viuda y era madre soltera de su segunda hija. Entonces estaba tratando conoció a una persona y estaba tratando de rehacer su vida y apenas tenía 2 o 3 meses de conocerlo. Pero en diciembre yo me llevé a los niños a Acapulco. Yo vivía en Acapulco. Y entonces ella vino a rentar su departamento y resulta que en esos días le iban a dar ese dinero y al día siguiente resulta que ya no supe nada de ella y fue cuando él la asesinó. Porque mandé una persona, no lo dejó pasar. Después al otro día, el día primero, como ya no obtuve respuesta, le pedí al papá de la niña que viniera a ver, como él tenía llave porque venía seguido a ver a la nena. Entonces tenía llave, entró y la encontró muerta. Tenía varias señas que después descubrimos que la había hecho con otra persona antes, con otras varias personas. Le había cortado el cabello, le había los brazos y piernas llenos de moretones, la cara con algunos rasguños y había abierto las llaves del gas para aparentar un suicidio y también le cortó las venas para aparentar que había sido suicidio. Y lo que nos ayudó fue que una cámara que hay aquí afuera de la casa, de un negocio de un lado que está a un lado de la casa, captó cuando él llegó y él se fue, porque él a mí por teléfono me escribió que no estaba ahí, que se había discutido con ella y que se había ido. Pero la cámara pues, nos dijo que aquí estuvo él varias horas, más o menos cuando se calcula que ella falleció. Y pues él ahora sí que se fue el día último y yo ya me enteré hasta el día primero en la noche. De ahí me vine para acá y fui a la fiscalía. Primero decían que era suicidio, pero luego una licenciada me dijo que no, que tenía todos los síntomas o requisitos del feminicidio, que no podía ser suicidio, que eso era un feminicidio. ¿Y cómo está Margarita, hoy en día este asesino? O sea, ¿está libre? No, ¿está condenado? No, casi un año después, en octubre del 17, y eso gracias al Interpol, lo agarraron en Guatemala. A partir de ahí comenzamos el juicio. Sí, estaba prófugo. A partir de ahí se comenzó el juicio y ahorita le han dado muchas largas porque ha tenido muchos amparos y han tardado mucho para solucionar los amparos. Ahorita por la pandemia se detuvo la audiencia intermedia. Estábamos en la audiencia intermedia. Nos falta la última audiencia de la audiencia intermedia
en la que se supone que iban a dar el resumen y la cita para el juicio oral, ¿Y pero ya tiene más de un año que no se hace nada. ¿Y cuáles son esos amparos, Margarita? ¿Qué es lo que presentan? Bueno, pues es que ha habido muchos, bueno, yo les llamo pretextos para alargar el juicio. A veces era porque no aceptaban algunas ¿cómo se llaman? No aceptaban Pruebas algunas pruebas. Sí. Otro de ellos porque es que le daban largas, pero ponían pretextos, que porque ya se cumplió el año, que tenían que sacarlo porque ya había un año. Luego decían que así ponían pretextos de que el chiste es que lo alargaban. Ok. La verdad me quedo pensando en cada caso cuando los escucho y todos los que he visto hasta ahora, cómo la justicia la justicia no actúa. Principalmente la justicia no es la primera en actuar a la que deberíamos recurrir o a la que recurrimos generalmente por cualquier delito, pero ellos no reaccionan, pareciera como que están dormidos, ¿no? Y son ustedes, son las madres las que tienen que pedir, exigir, moverse, estar, ¿no? Dar toda la vida, parte de toda su vida, y creo que la van a seguir dando. ¿Para qué? Para que se pueda hacer justicia, para que se pueda lograr que estos femicidas paguen por lo que hicieron y no haya tanta impunidad. ¿Sí? Exacto, desde la primera audiencia hubo problemas, por ejemplo, que no tomaron en cuenta a sus hijos de Campilar como víctimas indirectas. Exacto. Entonces ahí pedimos una prórroga precisamente para incluirlos como víctimas indirectas. Exacto. Y así como eso, muchas cosas que se fueron juntando. Exacto. Gracias, Margarita, por tu historia. Vamos a volver a vos. Y vamos a ir a Lorena. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias por la invitación. Sé que ya tenía mucho que estábamos posponiendo esto, pero de verdad te agradezco esa visibilidad que nos vas a dar tanto en Utah como en Argentina. Muchísimas gracias. No solo acá en Utah, sino en Estados Unidos. Hay estados que nos están siguiendo mucho, muy fuertemente. Queremos que las vean en todo el mundo, en España, nos ven de todos lados, más de 40 países, para que conozcan sus historias, para que conozcan de sus hijas. Lorena, yo conozco tu historia, igual te voy a dar el tiempo para que nos cuentes un poquito de tu gran lucha, y creo que sos un ejemplo para todas estas mamás que confían que se puede ante tanto dolor y ante tanta desgracia y ante tanto femicida suelto, delincuente dando vuelta, y que la justicia no quiere ayudar ni apoyar, por lo menos de comienzo, ¿no? Después como que se ven hasta obligados. Pero contanos un poco, Lorena, ¿cuál fue tu caso para que lo conozca el mundo? Pues el caso fue el feminicidio de mi hija Fátima el 5 de febrero del 2015 en la localidad de La Lupita, Casas Viejas, municipio de Lerma. Esto es en Toluca, en el Estado de México. Entonces, bueno, pues mi hija pues, era una niña, tenía 12 años, ella salió en la mañana a estudiar, tenía que regresar a casa a las 3 de la tarde y pues a nosotros en casa se nos fue el tiempo, siempre bajábamos por ella. En esa ocasión yo me quedé haciendo una sopita, no bajé por Fati, se me fue el tiempo, cuando me di cuenta eran 3:40, entonces yo le dije a mi esposo y a mi hijo Dani que ya yo les pregunté la hora a mi esposo y a Dani, mi esposo vio la hora y me dijo 3:40. En ese momento todos nos dimos cuenta que era demasiado tiempo. Fátima llegaba a casa a las 3. Con nosotros o sin nosotros, Fátima llegaba a las 3. No llegó Fátima, salió mi esposo y mi hijo a buscarla, yo atrás de ellos. Mis otros 2 hijos ya grandes estaban en casa. Cuando nos ven correr, nos preguntan a dónde íbamos. Les dijimos que por Fátima, que porque ya eran 3:40. Mi hija me dijo, no es verdad, mamá, no son 3:40.
estás mal, no es esa hora. Se fue el tiempo rapidísimo y ni nosotros mismos lo creíamos. Yo no le hice caso, seguí, y fue así como yo a lo lejos veía a mi esposo y a Dani, y yo pues llegué a esta casa, que es la última al bajar y la primera al subir, en un llano de, vamos, nosotros vivíamos en la parte alta de la montaña, en un lugar hermoso, y pues es un cerro, y pues estos sujetos vivían, eran los últimos al bajar, los primeros al subir antes de un llano de 250 metros. Yo veía a lo lejos a mi esposo y me paré justo afuera de su casa de ellos. Y desde afuera alcanzaba a ver, desde la calle alcanzaba a ver a uno de ellos sentado en el reposabrazos del sillón, él viendo hacia afuera, su casa estaba cercada con varitas, y yo le pregunté, yo lo conocía prácticamente desde que nació, él es Misael Ataide Reyes, y le pregunto, Misael, ¿viste pasar a Fátima? Por lógico que la iban a ver. Su casa tenía perfecta visibilidad a la calle, y él me dijo que no la había visto pasar. En ese momento escuché ruido y volteé y era Dani, mi hijo, y le pregunté, Dani, ¿ya fuiste arriba a preguntarle a Salma si Fátima se vino con ella? Salma era una compañera de Fátima, iban desde el kinder juntas y justo iban en la secundaria juntas, en el mismo salón. Entonces me dijo que no, fuimos a la casa de Salma, Salma vive como a 50 metros. Le pregunté, ella estaba en su patio lavando sus trastes, le pregunté y me dijo que sí, que Fátima se había venido con ella en el autobús, que habían subido juntas, pero que justo en donde hace Y el camino, pues ella había seguido hacia su casa y Fátima se había metido por la vereda. Dice, pero cuando yo iba en el postel, alcancé a ver que se iba acercando a la casa de Misael y Luis Ángel Ataide Reyes. Dice, y le digo, a ver, Salma, ¿me puedes ir a decir dónde viste a Fátima por última vez? Y me dijo que sí, corrimos. No fue mucho el trayecto, un pedacito, y todo esto fue en minutos. Bajamos, justo volvimos a llegar a la casa de los Ataide Reyes. Me paro y ya estaba Misael en el patio, un patio pequeñito. Estaba parado, le volví a preguntar, me dijo que no. Luis Ángel, en ese momento escuché ruido de la ventana de un pequeño cuarto que tenían arriba, y justo era Luis Ángel, su hermano. Y le pregunto, Luis Ángel, ¿tú no viste pasar a Fátima? Y me dijo, no. Se me hizo extraño porque si de abajo tienen perfectamente visibilidad, de arriba tienen más. Entonces él me dice que no, y en eso Salma les contesta, claro que sí. ¿Por qué están diciéndole a la señora Lorena que no? Si cuando yo iba ahí en el poste, ustedes los tres, tú Luis Ángel, tú Misael y el pelón, estaban en el barandal silbando hacia donde venía Fati. Entonces, pues a mí ya se me hizo extraño. Le dije a Salma que caminara hacia donde había visto a Fati por última vez. A mí se me hicieron, pues, un trayecto muy cortito. Yo declaré que eran 6 metros. Posterior me dijeron que eran 12, pero 12 metros en una área, en un campo abierto, pues es muy poco. Entonces, pues yo no llevaba 1 metro y no sabía a lo que me iba a enfrentar. Le pedí a Salma que regresara. Salma regresó al lugar a donde estaba yo parada con Dani, y los mandé a tocar las campanas y avisar a toda la gente que me vinieran a ayudar a buscar a Fati, porque Fátima no estaba. Fátima se había perdido, se la habían robado. Y fue así como se fueron. En cuanto los niños se fueron a hacer lo que yo les mandé, ya había personas que estaban asomándose. Yo caminé hacia donde Salma me dijo, bajé no más de 2 metros, 3 metros, y estaba la sudadera de mi hija Fátima, la recogí. Había un cuchillo entre los arbustos y estaba su dinero. Ellos todo el tiempo me tuvieron a la vista y vieron lo que yo estaba haciendo, y fue así como empezó el infierno ese 5 de febrero del 2015. Nos dimos cuenta por las acciones que hicimos buscando a Fátima, por toda la gente de la comunidad que llegó a ayudarnos. Casi
hora y media después de haber estado frente a su casa preguntándoles por mi hija, de encontrar la sudadera, encontramos a Fátima hacia atrás de su casa de ellos, en una zanja, semienterrada. Mi hija ya estaba muerta. Yo lo único que alcancé a ver de mi hija fue un tenis, no vi más. El dolor me superó, me bloqueé, entré en shock, también mi esposo, mi hijo Dani lloraba y gritaba, todos los que estaban alrededor de la zanja, que eran mis vecinos, mis sobrinos, todos estábamos en shock. Puedo imaginar y no lo puedo imaginar a la vez el dolor de cada una de ustedes. Y los psicópatas que pueden llegar a ser estos femicidas, ¿no? Esta cosa de ver sufrir al otro y darle placer. Ellos estaban viéndote como buscabas a tu hija sabiendo que ellos la habían asesinado, que ellos la habían desaparecido. Y lo mismo cuando Karen contaba, o Margarita, o Antonia, esta caradurez que tienen de decir, no sé qué pasó, murió por esto, a lo mejor, tal vez estaba en tal lugar. Yo sé, Lorena, que vos has hecho una lucha increíble e incansable hasta meterlos presos, hasta que estén hoy detenidos. Creo que son 3 y 2 de ellos están cumpliendo condena, una condena ejemplar, creo yo, con uno de ellos, sobre todo, que creo que le dieron 57 años. No, son 3. Al menor le dieron 5 años por haber sido menor. Son los 2 hermanos, uno es menor y el otro es adulto. Al menor le dieron 5 años, al mayor le dieron 73 años, 8 meses, y al tercero le dieron prisión vitalicia. Pero todo esto no sucede si tú no caminas, si Exacto. tú no tocas puertas, Exacto. si tú no luchas, porque las mamás de víctimas de feminicidios nos convertimos en investigadoras, en peritos. Nosotras somos las que hacemos el trabajo, nuestra familia. O sea, detrás de nosotros, nuestra familia, en mi caso, mi esposo, mis hijos, mis sobrinos, la gente de la comunidad, toda la comunidad nos ayudó. Y nosotros poco a poco encontramos los indicios, dentro de la casa estaba todo, nosotros entregamos todo, la agua, la cubeta donde se lavaron, la ropa llena de sangre, los tenis, las gorras, los entregamos a ellos, a los 3. Toda la comunidad los entregamos, fueron ingresados en un hospital el 5 de febrero del 2015. ¿Y qué fue lo que pasó? Poco a poco los fueron dejando ir por falta de pruebas, porque no les era suficiente nada, ni que tú les entregues la evidencia, ni que tú les entregues el cuerpo, porque nosotros buscamos a Fátima, la fiscalía, todos estos peritos y policías de investigación no tuvieron que hacer nada. Nosotros les dimos todo y ni aún así hacen su trabajo y ni aún así dejan de violentarle los derechos a las víctimas. Tan es así que tú lo sabes, estando nosotros en una medida de protección, porque a nosotros nos dijeron que uno de los asesinos de mi hija estaba vinculado al narco. ¿Sí? Nos desplazan, nos sacan. ¿Por qué? Porque nos amenazaban de muerte dentro de las salas de audiencia, porque nos balearon nuestra casa, porque acosaban a mi hijo Dani, a mi esposo, porque en la escuela los iban a buscar a mis hijos con camionetas con vidrios polarizados. Nos desplazan. Y aún estando desplazados en supuestas medidas de protección que son ineficaces porque no sirven, no te dan las garantías de permanecer con vida. Bueno, la medida ni siquiera funciona. Bueno, pues llegas al límite de que estás en una medida de protección, que tienes a tu hijo, que es un niño menor que Fati, porque Dani tenía 1 año y meses menos que Fátima. Cuando encontramos a Fátima, él contaba con 10 años. 6 años después de vivir este proceso del caso de Fátima, pues él ya contaba con 16. Estando en una medida de protección, no te garantizan la salud,
no te garantizan bueno, si no te garantizan el poder permanecer con vida dentro de tu propio país. No pueden garantizar absolutamente nada. Nada. Y me asesinaron a mi hijo Daniel el 24 de noviembre del 2020. Mi hijo Dani murió por negligencia médica y por sobredosis. Eso fue lo que hicieron con Daniel. Daniel tenía una fisura en la cavidad abdominal derecha. Por eso se quejaba de un dolor en la boca del estómago. Y los doctores lo maldiagnosticaron, no lo quisieron atender, jamás lo revisaron. ¿Y qué fue lo que le sucedió a Dani? Pues le explotó esa pequeñita úlcera que pudieron haber previsto. Que Dani ahorita estuviera con vida. Yo sé que el hubiera no existe, pero el Estado mexicano, porque aquí estamos hablando de todo un Estado mexicano, está en deuda con mis hijos, tanto con Fátima por retardar tanto este proceso, como con Daniel por haberle violentado el interés superior del menor. Le violentó toda su infancia. Entonces, todos los derechos que tiene cualquier ciudadano, cualquier niño, cualquier mujer, están vulnerados atrás de lo que es la corrupción, de tapar la impunidad, ineptitud. Mira, hay algo que yo noté en todos los casos que hablo con las madres, ya sea en México, Argentina y demás países, es esto de que las madres, ustedes, mujeres de hogar, madres trabajadoras, madres que están abocadas a la familia, tuvieron que hacerse abogadas, investigadoras, policías, sacar juezas, sacar todas las fuerzas y también el tener que salir a declarar y a decir lo que les pasó porque no son escuchadas, porque no son respetadas, porque son ignoradas. Y porque la vida. Y les destruyen la vida, sí, porque cuando yo las escucho y pienso en la gran lucha que ustedes están teniendo, constante, todavía Karen en la búsqueda de que puedan hacer algo por su hija, que puedan que este delincuente, este asesino, pague por lo que hizo, este degenerado, porque era un degenerado, ¿no? Hay mucho detrás de eso. También, en tu caso, Lorena, poder llevar, después de la condena de 5 años del menor, a otra condena mayor, a que lo condenen a otra condena mayor, por haber participado de semejante atrocidad, del asesinato de tu hija. 5 años no son suficientes para este delincuente asesino. Entonces, las leyes tienen que cambiar. El señorito cumple los 5 años de condena, listo. Ahora nueva condena, como adulto. Que lo condenen como adulto, porque este hombre, este muchachito, este jovencito, va a seguir asesinando, va a seguir haciendo de las suyas, porque quedó impune de eso. ¿Sí? Lo mismo con el caso de Margarita, tuvo que meterse la Interpol, o sea, tuvo que salir ella. O el caso de Antonia, que nos decía, bueno, ¿ustedes qué hacen? Le dijeron, ¿quieren seguir el caso o no? ¿Cómo no vas a seguir el caso? ¿Cómo no vas a querer saber quién mató a tu hija? ¿Cómo no vas a querer que haya justicia? Pero pareciera una burla hacia la sociedad, ¿no? Y esta es la desprotección que tenemos, tanto en Argentina como en México y en otros países. Desprotegidas totalmente las mujeres y las víctimas, porque estamos hablando de femicidios, señores. Estamos hablando que están matando mujeres, están matando niñas. No estamos hablando de la muerte de hombres solamente. Estamos hablando de nosotras. El exterminio es contra nosotras. Cuando te matan una niña, están matando generaciones de seres humanos, porque somos las que damos vida, de nosotras nacen. Y si te exterminan una niña, hay una generación menos sobre la tierra. Hoy no está Fátima para poder tener una generación. Hoy no está Karen para poder tener una generación. Y la hija de Margarita y Antonia, les cortaron los sueños, les cortaron sus ganas de vivir. Madres que les dieron educación, niñas que se prepararon. Ustedes cuéntenme, les doy un tiempo a cada una. Vamos a empezar por Karen. ¿Qué
crees, Karen, vos, que les está pasando tanto a la parte judicial como a los hombres por lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que vos crees? ¿Qué es lo que quieren encubrir? ¿A quién quieren encubrir? Pues es que seguimos viviendo en un sistema machista, en un sistema de costumbres donde pues aquí se sienten con poder, se siguen sintiendo con esta manipulación hacia las mujeres, donde pues patriarcado, pues eso es, ¿no? La sumisión de las mujeres, ¿no? El que nos quedemos calladas, el que, como te repetía, ¿no? Se nos juzga por nuestra vestimenta, porque si salimos de fiesta, o sea, pero cuando ellos lo hacen, no hay ningún problema, hasta cuando en casos de infidelidad, mientras ellos, entre más mujeres tengan, más hombres son, y uno si comete un error, uy, de una cualquiera nos bajan. Entonces, es este mismo sistema y desafortunadamente pues se encamina a esto, a que la mayoría que son jueces, la mayoría son ministerios públicos, la mayoría son fiscales, a nosotros nos rigen presidente, ¿no? Un presidente. Entonces, pues creo que todo va encaminado a esto, el poco sentido común y sobre todo el odio hacia las mujeres, el odio porque pues no pueden ver a una mujer bien, a una mujer estable, a una mujer triunfadora, vaya, que no dependa de ellos. Yo así fue como lo sentí, porque justo mi hija 3 días antes de esto me escribe una carta diciéndome, mami, estoy muy orgullosa de ti porque pues como yo ya había conseguido mi trabajo, ya estábamos como que saliendo de esta racha, ¿no? Entonces me dice, ya vamos a salir adelante. Y eso lo traigo muy presente porque creo que eso fue el que él en el momento nos vio sumisas, nos vio mal, ¿no? Era lo que lo decía estar calmado, pero cuando él ve que uno empieza a salir adelante, que uno ya empieza a rehacer su vida, como que es ese calambre que les metes, ¿no? El que ya no los necesitas, el que ya no ocupas de ellos, y siento que esa es la frustración, el machismo, pues, que la mayoría del sistema está regido por ellos mismos. Y yo creo la gran maldad que tienen la mayoría de estos hombres, tienen un gran grado de maldad, un gran grado de maldad. Es Demasiado. algo, sí, es extremo ya la maldad que tienen. Y sabes qué pasa, que son de personas que más sumisas. Tú pudieras, en su momento hubieras conocido a mi expareja y era una persona tan noble, de verdad, que bien dice el dicho, ¿no? Cuídate de los callados, ¿no? Porque de verdad, o sea, de estas personas que dices, ¿cómo? Él nunca, ¿no? Es muy, muy importante, Karen, para todas, tener bien claro el perfil de estos psicópatas. Sí, claro. Es muy, muy importante. Gracias, Karen. Margarita, ¿me estás escuchando? Margarita, decime vos, ¿qué pensás vos? ¿Por qué crees que hay esta cosa de desidia de no me interesa lo que les pasa? Bueno, una muerta más, una más, como dicen. ¿Por qué pensás? Bueno, en primer lugar, yo pienso que las autoridades siempre han sido desidiosas. O sea, en primer lugar pues, entre menos trabajo, mejor, ¿no? La ley del menor esfuerzo. Entonces, por eso la gran mayoría de los feminicidios tratan de decir, pues fue suicidio y damos el carpetazo y se acabó. Y no trabajamos. En primer lugar es ese. En segundo lugar, pues como dicen las compañeras, es el machismo. El machismo que los hace protegerse unos a otros. Y por último, yo creo que lo más importante, tanta mafia, tanto poder, porque pues los que tienen poder, los que pertenecen a la mafia o tienen amigos, son los que más lo hacen, son los que más cometen precisamente estas cosas porque se sienten protegidos por la misma mafia. Exacto, por el mismo poder. Y el querer generar, claro, el temor, como decía Lorena, con todo lo que le hacían, generar un temor extremo a que entonces te calles la boca, ¿no? Eso. Sí, exactamente. Gracias, Margarita. Antonia, ¿vos nos podés dar cámara? ¿Estás ahí? No sé si está Antonia.
Lorena, ¿vos estás? ¿Nos puedes dar cámara? Bien. Sí. ¿Y vos, Lorena, qué pensás? ¿Por qué crees que esta desidia que hay, esta cosa de que no les interesamos? Pues yo lo atribuyo a el sistema patriarcal en primer lugar. Esto ya viene desde hace miles de millones de años. En segundo, a la normalización. Primeramente porque ellos saben que pueden hacerlo, porque en este país no pasa nada, ¿sí? Ellos no van a ser castigados. Mm. Eso es. Y en segundo, pues, a que la gente ha aprendido a normalizarlo, Exacto, a que lo ven como nada, porque mientras no les pase, exacto. o sea, lo ven como nada y lo han normalizado tanto que en realidad ya son omisos, indolentes, y también tenemos que tener claro que estos sujetos, estos feminicidas, no están enfermos. No, exacto. Son hijos sanos de un sistema patriarcal que desde hace miles de millones de años les ha enseñado que pueden disponer de la vida de las mujeres y las niñas, porque no pasa nada, Exacto. porque ellos lo pueden hacer y nada más, por el simple hecho de que son hombres, cobardes, misóginos. Exacto. Eso, Lorena, yo coincido con vos y coincido con todas, esto es haberles permitido creer en sus cabecitas que no están enfermas, porque saben muy bien lo que hacen, porque si no, de lo contrario, y todas ustedes me podrán decir sí, ellos maquinaron todo esto, armaron todo esto, el querer cubrir un cuerpo, el querer decir que fue porque hubo un coma alcohólico, o el querer decir no, se cayó, se golpeó, no, y esto eso es querer encubrir, eso no es de una mente enferma, esa es de una persona que sabe muy bien lo que está haciendo. Gracias, Lorena. Antonia, ¿qué pensás vos? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué permiten esto a las autoridades? ¿Por qué no nos protegen? Tenés el micrófono apagado, Antonia. Pues sí, como dicen las compañeras, es el patriarcado el que siempre está rigiendo aquí con nosotros, en los países se podría decir, ¿no? Es un sistema de machismo, de que ellos se sienten intocables porque hacen lo que hacen y no pasa nada. Les dan a lo mejor una pena muy corta, muy pequeña, una multa y ahí se arregló todo. Porque como dicen, ahorita lo haces tú, al rato lo hago yo y nos protegemos entre hombres, ¿no? Y como dicen las compañeras, son los que están en ministerios, en jueces, en todo eso, o sea, y pues ellos así son, así es, y pues ven que una mujer sobresale como profesionalmente, pues le echa ganas a su trabajo, a su carrera, a lo que sea, y pues ellos se sienten que a lo mejor, pues ellas van a sobresalir y pues ellos qué. Al menos en mi caso de mi hija, pues así fue, porque pues ella era la profesional, ella era la que trabajaba. Aquí en el caso de ella, él era o sea, no trabajaba, él estaba ahí de mantenido el señor. Pues así es, yo pienso que sí es el patriarcado el que nos... Y yo creo que es momento, gracias Antonia, yo creo que es momento de que empecemos a demostrarle, y creo que lo están haciendo todas ustedes, de demostrarle al patriarcado que también existe un matriarcado, que también nosotras estamos de pie, que nosotras también somos fuertes y que vamos a exigir leyes. Nosotros no vamos a exigir que los maten como ellos exigen o piden por nosotras, o nos asesinan. Nosotros no vamos a pedir eso, porque yo siempre digo, y esto es algo que lo he dicho en muchas de mis entrevistas, somos generadoras de vida nosotras. Nosotras creemos en la vida, no creemos en la muerte. Por eso nos agarran desprevenidas con nuestras hijas o nuestras hermanas, sin saber qué va a pasar, porque no estamos pensando en la muerte constante. De demostrarles que nosotros tenemos derechos y que los tenemos que hacer cumplir. Y que el caso de Lorena, por ejemplo, y la sentencia ejemplar de 73, 76 años a ese femicida, es para aplaudir.
que no debería tener 73 años, debería estar de por vida. De todas maneras va a morir seguramente ahí adentro, porque o la edad, la enfermedad o lo que sea. Y que se tiene que cumplir otra condena con ese menor. Con ese menor hay que ir, Lorena, detrás de ese, para que no sean 5 años, para que cumpla una condena como adulto, porque en las calles de México va a haber un nuevo femicida transitando dentro de esos 5 años que cumpla. Y lo mismo pasa con los casos de los que han desaparecido de Karen, los que todavía no se ha podido condenar. Este tipo de cosas, buscarlos, rastrearlos como sagüezas, como sagüesos, que sepan que no pueden salirse libres de esto. ¿Se acuerdan ustedes que en la antigüedad, en la Biblia, hablaba de la ley vieja de Moisés, que era ojo por ojo, diente por diente? Esa ley se sacó. Yo no creo, vamos, le sacamos el ojo, pero antes, en esa ley, si vos robabas, te cortaban una mano. Y entonces lo pensaban 10.000 veces antes de hacer una cosa de esa, porque decían, ay, voy a perder la mano. Si me agarran, voy a perder la mano. Si nosotras como mujeres nos ponemos de pie y le decimos al mundo y le declaramos a los hombres que a partir de hoy ustedes no van a jugar con nosotras, no nos van a asesinar tan fácilmente y las leyes van a cambiar, porque vamos a exigir que las leyes cambien y que todos aquellos que están sentados en un poder nos escuchen, nos van a tener que escuchar. Yo realmente las felicito. Yo hace mucho tiempo que vengo escuchando los casos de México. Y cuando escuché el caso de Lorena y también el de una mamá que salió en público y dijo, si tengo que quemar todo, lo quemo por mi hija. Yo dije, por fin se levanta México, por fin las mujeres de México se levantan y dicen, basta, basta, no le tengan más temor a las mafias, a lo que venga, a todo lo que Lorena tuvo que padecer también, la persecución que tiene que padecer, y hasta la pérdida de su segundo hijo. Realmente, Lorena, no sé cómo haces para estar de pie, pero te felicito. Yo casi todos los días trato de comunicarme con Lorena, de mandarle mi amor constantemente, porque sé que lo necesita, como lo necesita Karen, como lo necesita Margarita, como lo necesita Antonia, como todas ustedes lo necesitan, brindarles mi amor de la manera que yo pueda, a través de esta pantalla, a través de un WhatsApp, para que sepan que no están solas. No están solas. Lo que decía Lorena, esto de que lo han hecho fácil y, bueno, se murió, mataron una más, y la sociedad lo toma como algo común, que no sea así, que haya más gente empática, que le preocupe lo que le está pasando a otra mujer, no en el estado donde vive, en el otro país donde vive. Que nos preocupe, que me mueva y me movilice a mí como mujer y a muchas mujeres y a muchos hombres que están asesinando niñas y mujeres. Nos tiene que preocupar como sociedad. Yo creo que es importante que transmitamos este mensaje, que les hablemos al mundo y les digamos, y por eso les voy a dar un espacio a cada una para ir terminando, porque ustedes saben que esto es así, pero un minuto ahí, algo que ustedes quieran darle un mensaje al mundo. Mi mensaje es ese: demostremos que hoy nosotras estamos de pie y que no estamos solas, porque al menos nos tenemos muchas de nosotras acompañándonos en el dolor. Te voy a dar el tiempo, Margarita, para que le dejes un mensaje a todas las mujeres del mundo que seguro lo van a necesitar. Bueno, pues yo principalmente les digo que se cuiden mucho, que así como está el mundo ahora, no debemos dejar salir a las niñas solas, a la familia sola, tener mucho cuidado. Pero no solo eso, cuando falleció mi hija, uno de los principales consejos que yo les di a las jovencitas de precisamente que estudiaban donde ella estudiaba, fue que cuando conozcan a una persona, pues hay que conocer sus antecedentes, no las cosas que esa persona nos platica, sino investigar más en grande quién es esa persona, porque ese fue el problema de mi hija, que no investigó, y yo, desgraciadamente, como ella me habló maravillas de él, es muy lindo, muy amable, muy padre, pues yo lo creí.
Entonces no investigamos, nunca supimos quién era, de dónde venía, nada. Entonces, eso es una cosa muy importante, investigar a las personas que conocemos. Exacto. Muchísimas gracias, Margarita. Te envío un fuerte beso. No cortes, quédate ahí, pero todo mi amor a vos, ¿sí? Gracias. Gracias. Karen. Bueno, pues para mí yo siempre creo que son varios mensajes en uno. El primero de ellos que pues como lo gritamos, no están solas. El que si desafortunadamente las autoridades no les hacen caso cuando denuncian, cuando pasan desafortunadamente estos casos, cuando las quieren callar, que se acerquen a las colectivas, que se acerquen a nosotros que contamos con páginas de nuestras niñas para poder arroparlas, para poder orientarlas. El que el mensaje entre mujeres, el que así te diga, te venga a llorar 10 veces una mujer, las mismas 10 veces que le tengas las puertas abiertas, porque no sabes en verdad cuál va a ser la última en la que ella se va a decidir a ya no regresar con esa persona. Porque hay veces que creo que entre nosotras mismas o en general es, ay, ya te separaste, pero vas a volver a regresar. Y entonces uno dice, ya no hablo, ya no digo porque sé que no me van a escuchar o ya sé, ¿no? Entonces este mensaje ellos lo saben, que nos vamos quedando solas y que al final del día terminan siendo nuestros defensores y nuestros baños de lágrimas al mismo tiempo. Entonces, que las 10 veces que una mujer necesite ayuda, las 10 veces que estemos ahí para ellas y que ojalá y pues las autoridades pues se pongan a hacer su trabajo porque pues te digo, yo viví en carne propia lo que fue querer hacer las cosas como se tenían que haber hecho, no funcionaron. Ahorita estoy aquí, no por la denuncia que hice, sino porque desafortunadamente el caso de mi hija ya está en un feminicidio, porque las denuncias para ellos se hacen chiquitas. Entonces, que aquí estamos, que no están solas, que como dicen las consignas, si te pega no te quiere, si violenta no te quiere, que pongamos los ojos bien abiertos porque los mismos feminicidas hay veces que duermen con nosotras y que siempre pensamos estar más alerta fuera de casa cuando hay veces que en mi caso yo dormía con él sin saberlo, que dudemos de todos y que siempre nuestra prioridad sean nuestras niñas, sean nuestras mujeres y que estemos ahí para ellas. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a vos, Karen, y también un fuerte abrazo y beso, y que se cumpla lo que se tiene que cumplir y que se lo encuentre, ¿sí? No cortes tampoco. Antonia, danos un mensaje para las mujeres al mundo. Pues sí, como dicen las consignas, si están viviendo una situación así, no están solas. Desgraciadamente, a mí me gustaría decir que yo fui la última en que me sucediera esto como mamá con mi hija, pero desgraciadamente pues no es así. Desgraciadamente atrás de nosotros vienen más y más. Y pues sí, decirles a todas esas mujeres que no están solas, aquí estamos para arroparlas, abrazarlas, apoyarlas en lo que se pueda, en lo que podamos nosotras, que pues ya lo estamos viviendo, ¿verdad? Y pues si alguna mujer, ya sea aquí en el país de México, en cualquier país, está viviendo una situación de agresividad, que se alejen de esas personas, porque esas personas no van a cambiar, es mentira. Ellos van a seguir haciendo daño hasta acabar posiblemente con su vida, que se alejen, que las mamás que sepan que sus hijas están viviendo una situación así, que las ayuden a salir de esa situación. A las muchachas jóvenes que viven una situación de esas, que se alejen de esas personas. Y pues sí, decirles que no están solas. Aquí estamos todas las mamás que estamos viviendo todo esto y pues, y desgraciadamente vienen atrás muchas más y pues, yo es lo que les diría yo, que no están solas. Gracias, Antonia, también un beso y un abrazo para vos.
te acompaño en tu dolor, y sí, no están solas, esa es la realidad. Tienen que saber que estamos. Lorena, tu mensaje. Bueno, pues mi mensaje para todas las mujeres del mundo, de todos los lugares donde lleguemos, es decirles que unifiquemos luchas, que colectivamente podemos lograr que algún día tengamos las garantías de poder salir de nuestra casa y regresar con vida, que ninguna niña, ninguna mujer en ninguna parte del mundo debe de sufrir hasta su último aliento por preservar su vida, como lo hicieron mis dos niños, Fátima y Daniel. Que bien es cierto, las mujeres somos generadoras de vida, no nos pueden borrar, que no pretendan no escucharnos, no vernos, porque sí existimos las mamás de víctimas de feminicidio, y que nuestras hijas, aún después de muertas, tienen derecho a la memoria como parte de la reparación integral del daño. Fátima no ha muerto, Fátima vive. Ninguna de las mujeres y niñas que ha sido asesinada en el mundo ha muerto. Ellas viven y nosotras somos su voz. Que unifiquemos luchas que no nos van a callar, que aunque no nos quieran ver y no nos quieran escuchar, nosotros vamos a seguir saliendo a las calles a exigir nuestro derecho a la vida. Gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Qué palabras potentes de cada una de ustedes. Claro que están vivas sus hijas están vivas en la memoria de ustedes, pero también en la memoria de todos aquellos que creemos en la justicia y que queremos colaborar para que las cosas cambien. Lo que dice Lorena es real, que todas las colectividades se junten, que seamos unidas, no importa en qué parte del mundo nos encontremos, que podamos ser una fuerza mayor, tan grande y tan poderosa que no la pueda parar nadie, que la justicia llegue realmente y que las condenas empiecen a ser ejemplares, que se los busque, seamos esos sabuesos, busquémoslos. Si no quieren trabajar, trabajemos entonces nosotras, ocupémonos. México ha padecido miles y miles de femicidios sin tener aún justicia. En 1993 fue el primer femicidio que se dio a conocer. Hasta el día de hoy, hasta el 2018 al menos, llevaban 3.700 madres con pérdidas de hijas. No quiero imaginar el monto que hoy es en el 2021 y el que seguirá si no tomamos medidas sobre esto. Y esto solo es en México. Si damos las estadísticas de los demás países, es atroz. Es increíble, es un exterminio, ya no son asesinatos, ya no son femicidios. Esto está siendo un exterminio de mujeres. Hagamos algo entonces nosotras, tratemos de luchar, de seguir adelante juntas. Yo les agradezco enormemente el tiempo, el poder estar ahí y poder contarme sus historias. Quiero decirles que tienen todo mi amor, todo mi apoyo y el de mi equipo de valientes mujeres que se encuentran en Argentina, en Estados Unidos y en México para apoyarlas en lo que sea, para lo que necesiten, para contactarse con otras madres de otros países, para entender cómo hicieron o cómo lograron cambios de leyes. Y ustedes también poder enseñarles a ellas cómo fue la lucha de ustedes para poder tener esa condena ejemplar que hoy Lorena está teniendo y que te sigo repitiendo, Lorena, vamos por una condena mayor por el asesinato de Fátima y también vamos por la justicia de Daniel. Les mando un beso enorme y a todo el mundo les agradezco que este programa nos sirva para concientizar, para mejorar y para ser empáticas. Gracias. Como dice Valientes Mujeres, no están solas. Bye bye.